estamos listos entonces para nuestra reunión habitual de los miércoles. Como habíamos conversado la semana pasada, queríamos escuchar un avance del trabajo de Madeleine sobre un tema que es un tema bien actual también, controversial o controvertido también, pero el cual tenemos que explorar, ¿verdad? Para poder saber cómo manejarnos en esta situación. Ah, el tema, por supuesto, puede encontrar fundamentos en el principio divino mismo, en la Biblia y en el sentido común también, las enseñanzas familiares que se nos han transmitido desde siglos hasta ahora. Entonces, como siempre, este espacio de aprendizaje es eso, un lugar donde estamos exponiendo ideas para poder mejorarlas, para poder perfeccionarlas, para poder aprender y usar de ellas en nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, le agradezco mucho a Madeleine por su esfuerzo siempre. Vamos a escuchar un avance entonces de este trabajo y vamos a tratar de colaborar con ella con con nuestra crítica, ¿verdad? También, crítica positiva para poder asegurar las cosas que son necesarias. Madeleine, muchas gracias por todo. Te dejo libre. ¿Me dices cuánto tiempo vas a necesitar más o menos para poder calcular? ¿Tu micrófono está cerrado, Madeleine? ¿Puedes abrir tu micrófono? Ahora Ok, sí me escuchan. está muy bien. Sí, ¿cómo está? Gracias, señor Rafael. Voy a compartir mi pantalla. Ok, Bueno, perfecto. ¿cuánto tiempo? Espero ser lo más breve posible porque quiero realmente que escucharles y la retroalimentación, ¿verdad? Así que voy a tratar de hacerlo más rápido. Espero No, que... no te preocupes, no demasiado rápido que no se pueda entender lo sustancial, ¿ok? Toma Ok. tiempo necesario. Bueno, entonces, gracias, señor Rafael, por su introducción. Yo creo que todos en algún momento hemos visto esta imagen, ¿no? Hemos tenido la experiencia de, ya sea en la televisión, de alguna forma, ¿no? Y creo que en algunos ha generado como interrogantes, ¿no? Hace poco mi esposo me dijo, ¿qué significa transexual? Y era como, yo tampoco sé muy bien, ¿no? Y empezamos a investigar, ¿verdad? Y nos topamos de que en realidad existen diversidad de géneros, hay hasta 102. Discúlpame, Madeleine, que te interrumpa. Está cargando, dice tus imágenes. ¿Puedes volver a repetir el intento? Ok, a ver. Quizás ah, cerrar y volver. sí, a ver, voy a volver a compartir. Aquí de nuevo y... Ok, ¿dónde están? Ok. Ya, ah, creo que es porque lo puse en grande. Tal vez si lo hago en pequeñito y ya A ver, así, a trata, ver, ponlo en la pantalla pequeña y después trata ajá, de agrandarlo. vamos a intentarlo así para que no haya problema. Ok. Ahora estamos viendo. Listo. ¿Sí? Ajá, Creo que entonces, así será suficiente para no... sí, Sí. para no tener complicaciones. Ajá, está bien. Entonces les explicaba que en algún momento todos nos hemos topado con esta imagen, ¿no? La banderita de colores, ¿no? O estos términos como transexual o intersexual, asexual, ¿no? O sea, incluso hay más de 112, hasta 112 géneros, ¿no? Y es increíble, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? No podemos entender a veces. Antes de tocar el tema en sí de género, que darles una definición, que tal vez ustedes por ahí ya lo han escuchado y lo conocen, lo que quería es darles un antecedente, ¿no? De cómo llegamos a este punto, ¿verdad? Entonces, todo inicia con el tema de la emancipación de la mujer, ¿no? Que marca un hito muy, muy importante para hablar del tema de género
Ahora, en el año de 1791, la escritora francesa Olympe de Gouges, no sé cómo se pronuncia exactamente, ella es francesa, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Ella toma como referencia, ¿no? Documentos anteriores. En el año 1700 se escribió la Declaración de los Derechos de Virginia, que estaban en el contexto de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces ella coge estos tratados y modifica la palabra hombre por mujer, porque en estos tratados no se había considerado a la mujer como tal dentro de todo esto, sino como al hombre, ¿no? Entonces, ella cambia esos documentos y escribe esta Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudad. Entonces, ella defendía en este documento que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos, habla de un trato igualitario, ¿no? Entonces, vamos a seguir avanzando. Me gustaría que siempre tengan en mente los años y los hitos que estamos mencionando, ¿no? En el año 1837, en Francia, el socialista Charles Fourier utiliza por primera vez el término feminismo, ¿no? Y él lo hace para describir un proceso de liberación de la mujer que se va a dar en el futuro, ¿no? Él no está hablando de la liberación de la mujer en ese momento, sino lo hace para referirse al futuro. En 1848 se da la primera Convención de los Derechos de la Mujer, ¿no? Y en esta convención se abordan temas como, por ejemplo, el derecho al voto, que hasta ese momento no existía, ¿no? La mujer no votaba hasta ese momento. El derecho a la educación, el derecho al trabajo, a la participación política. Ok, vamos a seguir avanzando. En 1893, en Nueva Zelanda, este país se convierte en el primero, en el pionero, en reconocer el voto de la mujer. ¿Y esto cómo lo hace? Unas semanas antes ocurre que se firmó una petición, ¿no?, de 270 metros de largo, o sea, imagínense, ¿no?, era larguísimo, donde las mujeres solicitaban votar. Entonces, es así como Nueva Zelanda se convierte en este primer país, ¿no?, que reconoce el voto de la mujer. Seguimos avanzando un poco más. Llegamos ya a los años 1914 a 1918, donde se da la Primera Guerra Mundial, y después la Segunda, que es en el año 1939 a 1945. Entonces, ¿qué ocurre en este contexto de guerra? Los hombres tienen que salir a pelear, ¿no? Entonces las mujeres empiezan a hacer trabajos que en ese momento no eran tradicionales para la mujer, ¿no? Entonces, porque se necesitaba, ¿verdad? Ok, vamos a seguir avanzando. En el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se forman las Naciones Unidas con el objetivo de fomentar la cooperación internacional. Y dentro de todo lo que señalan, también reafirman, dicen ellos, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ojo que hasta ese momento tampoco existía la palabra género, ¿no? Solo se hablaba de hombre y mujer. En 1948 se da la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este documento se traduce a más de 500 idiomas y es donde se define por primera vez los derechos básicos y las libertades fundamentales de todo ser humano, ¿no? Ahí no se habla tampoco de género, se está hablando del hombre y de la mujer por igual. Aquí tengo una imagen de lo que un poco menciona esta Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Y por ejemplo, dice, en el número 1 dice que todos somos libres e iguales, ¿no? En el número 2 dice, derecho a la no discriminación, derecho a la vida, etcétera. Son 30. Vamos a seguir. Bien. Entonces, en el año de 1949, y esto lo menciono porque también, por ejemplo, el movimiento feminista, que son los que defienden mucho este tema de la igualdad de género y todo eso, consideran a Simone de Beauvoir como una referente, ¿no? Referente intelectual, ¿verdad? Del movimiento feminista. Entonces, ella en 1949 escribe este libro que se llama El Segundo Sexo, ¿no? Y con esta frase muy conocida que dice, no se nace mujer, sino se hace mujer, ¿no? O sea, el libro explica cómo es que el ser mujer no está determinado por cómo la sociedad te va educando, ¿no? Desde pequeñita.
y ella se referencia como, por ejemplo, a la muñeca se le da a la niña, el color rosado, ¿no? Todos los estereotipos con los que las mujeres vamos creciendo, ¿verdad? Entonces, ella dice que ser mujer no es algo natural, ¿no? Sino que la cultura nos va imponiendo con el tiempo la feminidad, ¿no? Imagínense, desde ahí ella es la primera en hacer este quiebre, ¿no? De lo que integralmente nosotros entendíamos de que ser mujer es pues nosotros, ¿no? Tenemos un órgano sexual que es la vagina y el hombre tiene un órgano sexual que es el pene y por eso es hombre y por eso es mujer, pero ella separa esto, ¿no? Dice, no, 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 una mujer no es mujer porque nace con este órgano sexual, sino que la sociedad le va imponiendo, dice ella, ¿no? Le va imponiendo estereotipos y etcétera. Entonces, incluso ella menciona dentro del libro la trampa de la maternidad, ¿no? Ella dice que la maternidad es una trampa porque encapsula a la mujer dentro del hogar, ¿no? La limita sus libertades, etcétera, etcétera. Esto es algo importante que entendamos porque uno puede decir, pero ¿y de dónde salió todo eso? ¿No? Ya lo vamos viendo. En 1969, John Money, que es un psicólogo, ¿no? Él es el primero en emplear el término papel de género o identidad de género, ¿no? Lo que él creía era que exactamente el sexo y el género eran cosas diferentes, ¿no? Es lo que él decía. Y aquí hay algo muy importante que mencionar sobre el caso Reimer, ¿no? Son una pareja de gemelos, ¿no? Al cual por problemas urinarios intervienen y por accidente castran a uno de ellos, ¿no? Le castran su órgano sexual. Entonces, recurren la familia recurre con el psicólogo John Money, que en ese tiempo era súper famoso, ¿no? Enseñaba en universidades prestigiosas, ¿verdad? Entonces, lo que él recomienda es, nunca le digan a este niño que es varón, ¿no? Y le hacen un órgano sexual masculino, femenino, ¿no? Y artificial, ¿cómo se diría? Que lo que hacen una cirugía ahí y le dicen a los padres, y él le dice a los padres que lo eduquen como si fuera una niña, que lo traten como si fuera una niña, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que este niño va creciendo y resulta que no le gusta el vestido, resulta que empieza a rechazar este tipo de, ¿no? de educación. Y lo llevan con el doctor y le dicen qué pasó, ¿no? Porque según el doctor, el sexo y el género no era, o sea, podía él nacer con un órgano sexual masculino, pero si lo trataban como mujer desde chiquitito, él podía crecer pensando que era mujer, ¿no? Eso era lo que él decía. Entonces, la familia va donde él y le dice que no está funcionando. Lo que él decía no está funcionando. Entonces, él empieza a juntarse con los gemelos y les muestra imágenes para adultos, ¿no? Incluso a ellos les hace que entre ellos tengan tocamientos también relacionados al tema de los adultos, ¿no? Espero que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces, no funciona, ¿no? El chico empieza a tener problemas, depresión, y la familia opta por decirle la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Al final de la historia, porque sería bonito que ustedes lo investiguen, también lo busquen, al final los dos chicos terminan suicidándose por problemas de depresión y todo eso. Entonces, aquí vemos cómo esta persona quiso imponer algo que no era real, ¿no? Al final no se dio en estos niños. Bien, pero sin embargo a él lo consideraron como un antecedente intelectual para más adelante seguir hablando de género. En el año de 1970 se celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer y ahí nuevamente se habla sobre los derechos de la mujer. En 1979 tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es más conocida como CEDAW, ¿no? Y ahí también nuevamente se habla sobre la igualdad entre varones y mujeres, pero sobre todo en que ya no tiene que estar solo en las leyes, sino que tiene que hacerse más real, ¿no? Más sustancial en la sociedad. Seguimos avanzando en el año de 1995, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer nuevamente aborda este tema de la igualdad de género. Aquí ya estamos hablando específicamente de la igualdad de género, ¿no? Del empoderamiento de la mujer, de la participación y todo ello. En el año 2000 ya estamos hablando de los objetivos de desarrollo del milenio, que es como que también recoge todas estas necesidades y se habla ya de igualdad, de equidad, ¿no? Y ahí en adelante, actualmente estamos con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Al cual normalmente la gente lo conoce como la Agenda 2030, que también incluye estos objetivos, ¿no? Aquí he colocado una imagen que como eran los objetivos del año 2000 a 2015 y 2015 y 2030. Si nosotros revisamos cada objetivo, esa no es la idea de esta conferencia, pero si nosotros observamos cada objetivo podemos encontrar que son muy loables, ¿no? Todos con objetivos que todos quisiéramos alcanzar, ¿verdad? Sin embargo, lo que hay que considerar es que en estos tratados internacionales, a los que están suscritos la mayoría de países, los de Latinoamérica incluso, ellos tienen que adoptar, ¿no? Estos acuerdos e incorporarlos dentro de sus políticas, ¿verdad? Entonces ya estamos viendo que de dónde surge el tema del género, de dónde están hablando el tema de que el género es diferente que el sexo, ¿no? Entonces, un poquito hemos analizado los antecedentes rápidamente y eso es lo que actualmente se está intentando incorporar en las políticas públicas de nuestros países. Bueno, ya los han incorporado muchos de ellos. Vamos a hablar de lo que es género, ¿no? Ahora, según Judith Butler, que es una intelectual también de este movimiento, nos dice que el género no es algo con lo que uno nace, ¿no? Sino que es algo que uno va construyendo socialmente, ¿verdad? Es algo que uno va adquiriendo a través de gestos, acciones, comportamientos a lo largo del tiempo. Es lo mismo que nos decía esta intelectual Simone de Beauvoir, ¿no? Y dice que en lugar de ser una identidad fija, el género es fluido, ¿no? ¿Qué es lo que dice Judy Butler? Que eso, ¿qué significa fluido? No estable, ¿no? Que puede cambiar, que va cambiando, ¿verdad? Y dice, y cambia según las normas sociales y culturales. Muy interesante lo que ella menciona, ¿verdad? Y la consideran a ella como una referente intelectual para hablar del tema de género. Ahora veamos qué es lo que dice la ONU respecto al género. La ONU lo que nos dice es que el género es un conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas, ¿no? Que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma diferenciada como propias de varones o de mujeres, ¿no? Son construcciones socioculturales que varían a través de la historia también, ¿no? O sea, hace referencia también a lo que mayormente, lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, bueno, aquí menciona algo más, ¿no? Que dice, a ver, son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera masculino o femenino. Esta atribución se concreta utilizando como medios privilegiados la educación, ¿no? Lo que nos está diciendo es que a través de la educación uno asigna, esto es masculino y esto es femenino, ¿no? Dice el uso del lenguaje. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado que algunos hablan de todes, ¿no? Todas, todos y todos, ¿verdad? Luego aquí nos dice el ideal de la familia heterosexual. O sea, que nos dice que también el hecho de pensar que varón y mujer como ideal de una familia, eso también está yendo, como que está marcando qué es masculino y qué es femenino. Y las instituciones y la religión. Muy interesante lo que mencionan ellos porque todo lo que hemos mencionado anteriormente es lo que ellos, según ellos, va construyendo dentro del ser humano su idea de lo que es masculino y su idea de lo que es femenino. Ok, dentro de este documento de la ONU, que lo menciona aquí, lo que dice perspectiva de género, nos dice, el sexo alude a las diferencias físicas y biológicas entre varón y mujer. Ahí reconocen lo que solamente existe varón y mujer biológicamente. Dos, en cambio, el género es una categoría construida socialmente y culturalmente y que se aprende y por lo tanto puede evolucionar y cambiar. Ya veíamos aquí, ¿no? Con Judy Butler, que ella dice que es fluido, ¿no? Que es algo que fluye. Por eso es que cuando yo quería investigar cuántos géneros hay, en realidad la ONU no se pronuncia ante ello, ¿no? Pero incluso hay más de 10, más de 20, más de 30, es increíble, es mucho. Bien. Ok. Sexismo y patriarcado. Seguramente son términos que acompañan a entender este enfoque de género. Dice, son dos términos ineludibles a la hora de entender para qué sirve y qué es la perspectiva de género. Las jerarquías de edad y sexo operan por vía paralela para también
pero también complementaria organizando las relaciones de niños, niñas y personas adultas. Ok, veamos, ¿qué es sexismo y qué es patriarcado? Bien rápido. Sexismo, dice, es toda forma de jerarquizar las diferencias entre el varón y la mujer, otorgándole superioridad a lo masculino, desde una perspectiva discriminatoria que lleva consigo prejuicios y produce prácticas vejatorias y ultrajantes para aquello que no entra dentro de la categoría de varón, ¿no? Fundamentada en una serie de mitos que hablan de la superioridad masculina. Esta idea, la de superioridad, naturaliza privilegios que dan poder de acción y decisión a los varones y sostiene, convenciendo al género femenino de que su subordinación y obediencia son condiciones predeterminadas por la naturaleza. Eso es lo que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ella decía que, por ejemplo, la maternidad es un engaño, ¿no? Que es un engaño para que la mujer esté dentro del hogar. Entonces, eso, esta definición de sexismo es lo que está también diciéndonos lo mismo, ¿no? Todo lo que no es masculino, todo lo que no tiene que ver con el varón, está, está como subyugado, ¿no? Ok, ¿qué es patriarcado? Forma de organización social específica basada en la dominación de unos varones con ejercicio de poder sobre mujeres, niñas, niños y adolescentes. También sobre otros varones menos jerarquizados de la misma comunidad. Bueno, aquí voy a hacer una pausa porque yo quiero contarles un poco mi experiencia. Cuando estaba en la universidad y hablábamos de género y recordábamos y analizábamos la historia y veíamos que efectivamente había brechas de desigualdad, ¿no? Que la mujer no votaba, que la mujer no estudiaba y cuando nos decían que en los Andes, en los pueblitos, las niñas se quedan en la casa y los niños son los únicos que van a estudiar, y que este enfoque de género nos va a ayudar a entender, a superar estas desigualdades, en ese momento todos decíamos sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo y yo me incluyo dentro del grupo, sí, estamos de acuerdo, y todos los proyectos que uno hacía, lo hacía considerando este enfoque de género, ¿no? Para que supuestamente no exista esta desigualdad, ¿verdad? Sin embargo, actualmente si analizamos un poco nuestra sociedad, es cierto, ¿no? Aún hay zonas donde existe esta desigualdad, pero ha habido un gran avance. La mujer, si desea, puede ser ingeniera, si desea, puede ser doctora, o sea, ha habido mucho avance, ¿no? Sin embargo, pareciera que actualmente se habla mucho de esta como discriminación, de que aún la mujer está sometida y todo eso, ¿no? Entonces uno dice, pero a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Bueno, vamos a ver, yo creo que esta es una invitación a que analicemos un poco más la naturaleza del ser humano. Porque cuando Simone de Beauvoir dice, no se nace mujer, sino se hace mujer, lo que nos está presentando es una propuesta antropológica. ¿Qué quiere decir? Es una forma diferente de entender al ser humano. Y a ver, vamos a recurrir al principio divino porque esta es nuestra base teológica de nosotros y también es nuestra antropología, ¿no? De nosotros. Aquí tengo, aquí, ok. ¿Qué nos dice, no? Que el ser humano está compuesto de mente, tenemos un ser espiritual, ¿no? Y tenemos un ser físico, ¿verdad? Somos mente, somos cuerpo, ¿verdad? No estamos separados, somos una unidad homogénea, nos dice el principio divino. Que sí, tenemos dos elementos separados, claro que sí, bueno, no separados, sino tenemos dos elementos, tenemos este elemento espiritual y también tenemos este elemento físico, que no están separados, sino que están en unidad. Y dentro de nuestro ser espiritual o dentro de nuestra alma, dentro de nuestro ser interno, nos menciona tres elementos. Nos dice que tenemos intelecto, emoción y voluntad, ¿no? ¿Y a qué se refiere cuando dice intelecto? El intelecto dice que son las funciones intelectuales o cognitivas de la mente. Entonces, gracias al intelecto es lo que uno puede comunicarse con las personas, hablar, estudiar, saber, comprender, investigar, etcétera. La emoción es la que nos permite sentir, ¿no? Estar rodeados de cosas agradables, bellas, apreciar y cobrar y crear obras de arte, tener relaciones afectivas, armoniosas, formar familias, tener amigos. La voluntad nos dice que son, que es la acción, ¿no? O sea, las toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Ser útiles, valiosos para los demás, hacer el bien, actuar correctamente, ser justos, equitativos, honestos, etcétera.
Y dentro de nuestra mente espiritual también tenemos a nuestra mente física, ¿no? Que nos dice que la mente física tiene el fin de mantener las funciones de nuestro cuerpo: dormir, comer, relajarnos, tener relaciones sexuales, resguardarnos de las inclemencias, poseer vestidos, casas, utensilios, etc. Y tenemos, bueno, esto, aquí estamos. Esto es lo que corresponde dentro de nuestra mente espiritual. Y dentro de nuestro cuerpo, lo que podemos identificar, aquí no he podido copiar a tiempo la parte en la que somos, la naturaleza, ¿no? La naturaleza, al igual que el ser humano, ¿no? Tenemos esta dualidad de hombre, mujer, macho, hembra, que esto está presente en todos los niveles, ¿no? de la naturaleza. Entonces, algo que me parece muy importante que podamos rescatar de la ciencia, que nos permite entender más profundamente esto, es la pedagogía de la integración humana, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el ser humano, visto desde un enfoque más integral, ¿no? Nos dice que, que del proceso educativo, por ejemplo, para los niños, adolescentes, utilizan no solamente esta dimensión corporal, sino que la dimensión afectiva, la dimensión espiritual, ¿no? Proponen ellos integrar al ser humano. Esta integración es posible mediante la acción, ya que no se trata solo de obtener un razonamiento moral adecuado o quedarse en el análisis teórico, sino llevar a la práctica aquello que se percibe como fuente de bien y libertad, tomando en cuenta tanto las variables afectivas como volitivas. Bien, lo que quiero decir con esto, con esta imagen que estoy mostrando aquí, que se parece mucho a lo que en el principio divino estudiamos como alma y cuerpo, ¿no? Como mente y cuerpo, es que el ser humano tiene estas dos dimensiones, ¿verdad? Pero somos uno solo. Entonces, aquí yo les quiero lanzar una pregunta, ¿no? Y me gustaría que alguno de ustedes se anime a contestarme. ¿El ser humano tiene cuerpo? ¿Quién se anima a contestarme? ¿Sí o no? Sí, veo que la hermana Mónica me está haciendo así. ¿Verdad que sí? ¿El ser humano tiene cuerpo? Ok, ok. No, la respuesta es no. El ser humano no tiene cuerpo, sino que es como nosotros somos cuerpo, pero no somos cuerpo, no solo somos cuerpo, ¿no? Sino que también somos espíritu y somos todo esto que involucra lo que dije anteriormente: emoción, intelecto y voluntad. Parece muy sutil la diferencia, ¿verdad? Pero no es tan sutil, porque si nosotros decimos, yo tengo cuerpo, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo esta camisa, ¿no? Yo tengo esta camisa, pero si esta camisa ya no me gusta, me la puedo cambiar por otra, ¿verdad? Dame una chaqueta y me pongo, entonces ahora tengo chaqueta, ¿no? No, ya no quiero la chaqueta, quiero un vestido. Ok, te voy a poner un vestido. Ahora tengo un vestido. Pero en el caso del ser humano, nosotros no tenemos un cuerpo, sino que nosotros somos el cuerpo, somos la mente, somos el espíritu, no somos emoción, somos intelecto y somos voluntad. ¿Por qué es tan sutil esta diferencia? ¿Qué pasa cuando el hombre dice, no, yo tengo un pene, ¿no? Y por eso soy hombre, ¿no? O la mujer, yo tengo vagina y por eso soy mujer. Pero ¿qué pasa si ya no tengo eso y me lo cambio por, ya no tengo pene? Entonces, ¿qué? ¿Dejo de ser varón? ¿No? Entonces, este es un enfoque muy instrumentalista, ¿no? Si nos damos cuenta, es como, si soy hombre, tengo pene. Entonces, es muy instrumentalista, porque ¿qué pasa si ya no quiero ser hombre? Entonces, ¿me puedo retirar el órgano sexual? ¿Y con eso es suficiente para ya no ser hombre? ¿No? Entonces, no sé si me dejo entender en esta parte, no sé si me están captando esta idea, ¿no? De que en realidad sí importa mucho cómo nosotros concebimos la idea de ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por ser un ser humano? Si lo vemos como desde este enfoque instrumentalista, como yo soy hombre porque tengo mi órgano sexual, que es un pene, y yo soy mujer porque tengo este órgano sexual, entonces si ya no quiero serlo, puedo cambiarlo. Eso es lo que el discurso que está dando este tema del enfoque de género. ¿Por qué? Porque el enfoque de género te dice que no eres con lo que has nacido, sino eres como tú te percibes o como la sociedad te va construyendo. ¿Me entienden? Entonces, eh, ¿por qué mencioné todos los antecedentes históricos? Porque esto es algo que
no es rápido de cambiar el pensamiento de una persona, ¿no? Sino que uno tiene que ir sembrando semillita, semillita para ir cambiando lo más profundo de su ser para que entienda y diga, oh, sí, es verdad, ¿no? Es verdad que yo, aunque nazca con cierto órgano sexual, no necesariamente tengo que ser, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros queremos retroceder un poco o retomar lo original, ¿no? Que es lo que nosotros queremos proponer, tenemos que partir por concebir y entender al ser humano en toda su dimensión, ¿no? El ser humano es mente, ¿no? Es cuerpo y dentro de nuestro ser interno tenemos la emoción, intelecto y la voluntad. No es que si me cambian de órgano sexual ya yo puedo cambiar de mi identidad, ¿no? No es algo así, no es como separado. Eso es algo que quisiera que nosotros también podamos comprender, ¿no? Bueno, me voy a quedar ahí porque me interesa más bien que conversemos, señor Rafael, y le doy el paso a usted. Ya, muchísimas gracias. Gracias por tu trabajo. Está muy, muy bonita la presentación. Por supuesto, el tema es larguísimo porque hay que insertarle muchas cosas en el medio, ¿verdad? Gracias por haber resumido de esa manera. Y es un tema bien actual porque constantemente lo estamos viendo en los colegios y en la vida familiar también, y en las universidades, en el ámbito académico está siendo muy bien discutido, incluso es parte de la política ahora también, ¿no? Estas discusiones. Así que creo que fundamentalmente, que es bueno tratarlo porque entonces nos va a ayudar un poco para poder clarificar nuestro entendimiento de qué cosa es el ser humano o cómo nos consideramos a nosotros, ¿ya? Entonces, con esto me gustaría saber si ustedes quieren resaltar algunas partes de esta presentación, si quieren agregar algo que les parece que no fue mencionado o cualquier otra crítica al tema que pueda servir para completamente mejorarlo o sí, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya les invito a que tomemos unos minutos para esto y así vamos apuntando y seguramente un buen trabajo puede salir. Le repito también de que aunque somos gente religiosa básicamente, el tema está tan ampliamente difundido y es tan controvertido que incluso muchas iglesias no saben exactamente en qué lugar ponerse de la discusión, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, es bueno ejercitar una respuesta acerca de esto. ¿Ok? Entonces, por favor, adelante. Cualquiera de ustedes que quiera hacer una observación. Quisiera compartir algo. Me encantó el tema, Madeleine. Muchísimas gracias por traer. Yo como miembro de la Federación de Familias, del Movimiento de Unificación, de todo que Padre A verdad, de todo que Padre Verdadero nos ha traído internamente y externamente, pienso que no debemos fugir de temas que implica a construção externa desse mundo, não? Há que profundizar, há que buscar compreender mais profundamente. Quando você estava fazendo esse passo histórico, me recordou algo. Minha bisabuela viveu em 1910 no interior do Brasil. E pesquisando a vida familiar de meus antepassados, eu encontrei allá em um periódico online, tá? Um manifesto de mulheres daquela época, que todavia não votava em Brasil, dizendo que se as mulheres votaram, iria votar em tal pessoas, não? Era como se chama que tu haces assinaturas? Ele me ajuda, em Brasília é abaixo assinado. As mulheres daquela época assinavam
dizendo que queriam votar, não? Isso em 1910. Então, assim, as conquistas sociais que han llevado nosotras a hoy en día a estar en una posición de busca de la equidad, ya no es de la igualdad, mas de la equidad, externamente diciendo, abre espacio para que Madre Verdadeira pueda estar hablando de muchas cosas, pero lo que más me toca es que debemos, frente a estas conquistas externas, hacer essa avaliação interna. E, a vezes, nos cuesta, como membros, dependendo do conhecimento, do nível de... Se é só fé que a gente camina, muitas vezes é taxativa estas conquistas. Conquista laboral, não? A possibilidade da mulher poder, há muito tempo atrás, são conquistas extraordinárias. Pero o ponto interno que para mim quisiera compartilhar, nós acabamos de ter um curso com a doutora Tomazini, que é uma irmã de Venezuela. Maravilhoso curso. Não é fácil para nós incorporar todo um conhecimento científico que ela nos traz para entender como estes pensamentos, principalmente hoje em dia, né, de la visão de toda essa forma de conduta e que está diretamente relacionado de alguma forma à sexualidade, nos está imprimindo comportamentos e em nosso cérebro e construindo essa ideia, não? Então, é difícil para mim falar sobre isso, porque de verdade o que quisiera, senhor Rafael, é que se nós e nós outros membros pudiéramos ter esse curso para profundizar em temas como este, só que buscando o princípio divino, buscando a explicação dentro do princípio divino e da ciência, penso que seria maravilhoso para todas nós outras, porque não é fácil debater um tema assim. Para mim é difícil quando eu consigo visualizar, como dijo mesmo Madeleine, não? Em um determinado momento de sua vida e na universidade, ela dizia isso mesmo. Temos que fazer todos estes movimentos. Pero que agora, conhecendo a igreja, o pensamento que o Padre Verdadeiro vem nos trazendo, e há movimentos também que se está buscando essa mudança. Sinto que foi hasta um tempo, não? Há movimentos que se está buscando grandes mudanças. Não sei se me explico, desculpa, hablo demasiado e talvez... Está muy bien, está perfecto. Está bien, hay que hablar así. Me parece que el tema es larguísimo, ¿verdad? Y hay bastante. Quisiera preguntar, Claudia, conozco a María Gabriela Tomasini, la doctora, la médico. Entonces, la podemos invitar, se me ha ocurrido que la podemos invitar a que nos dé. ¿Cuál fue el tema que trató con ustedes? Porque yo le puedo preguntar. Ok, nós estamos, devido ao projeto de educação que Deise Salas e eu começamos a nos movimentar já há um ano, fruto também de todo esse espaço, o espaço de los miércoles, o espaço com Mônica na manhã, desenvolveu todo um projeto de valores que também é como na aula, não? Desatou muitas outras atividades. Dentre esta, o curso com Tomazini, que significa... é tanta informação que agora o título... Pero el tema central, ¿cuál es? El contenido trata sobre... El tema
central é sexualidade Ah. metaconectada. Ok, y tiene un libro ella de eso. El Sí. libro sí, no sé muy bien, pero el curso fue de 3 meses. Y este curso todos los martes, lunes y martes, 2 horas. Ella hace un recorrido sobre la caída del hombre y toda el cierre que se hizo para el desarrollo del ser humano, en amar como Dios ama, tener control de su sexualidad, de sus emociones, y todo ese camino de ignorancia, pero ella pone esto del punto de vista del conocimiento científico de ahora, dentro de nuestro cerebro. ¿Cómo funciona eso en áreas de nuestro cerebro? Sea la corteza prefrontal, nosotros actuamos todavía de forma muy instintiva y subcortical, o sea, todos estos comportamientos instintivos que el hombre ha hecho hasta ahora para sobrevivir, para su sobrevivencia, es necesario tener entendimiento y hacer el cambio. Nosotros, dentro de nuestro conocimiento y principios, ¿cómo hacer eso a la luz del principio? Es una justificativa muy incisiva para decir, es verdad. Sí. Algo así, tenemos que nos controlar la naturaleza de caída, es justificado, ¿no? Muy bien. Maravilloso. Bueno, muchas gracias, Claudia. Si me puede pasar después el título del seminario, del tema, del cursillo, para poder preguntarle a María Gabriela también, a ver si nos hace un curso para nosotros. Ella no está en Venezuela, sí, Yo ella sé que tuvo que salir. está mudándose a Europa. Sí, ya mudó, Ya se ya. mudó. Ok, Pero debe, muy bien. Vamos a tratar de contactarla a ver que nos haga sí, en su tiempo. gracias, Madeleine, Madeleine. perdón. Adelante, Madeleine, ¿algún comentario sobre eso? Señor Rafael, lo que yo quería decir es que como el enfoque de género es una propuesta antropológica, ¿no? De cómo entendemos a la persona, ¿verdad? Su sexualidad y no solo eso, sino otros aspectos. Ciertamente el principio divino también, si nosotros lo revisamos, también tiene una propuesta antropológica, ¿no? Que es, ahorita no hemos podido tocar ese tema, pero esa sería la otra parte, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros recuperar este conocimiento, ¿no? Y podemos entender y ir cambiando las mentes, ¿no? De los jóvenes, porque a veces parece que el principio divino lo dice, emoción, intelecto y voluntad y todo, pero ¿cómo lo hacemos más desmenuzado para realmente entender que nosotros no estamos separados, nuestra sexualidad no está separada de nuestra emoción y tampoco está separada de nuestro conocimiento, de nuestra toma de decisiones, ¿no? Yeah, Entonces, eso. absolutamente. Sí, Pensamiento de Unificación también tiene bonitas explicaciones sobre eso. Y me gustaría también. Bueno, este tema trae varios otros para seguir. ¿Ok? Gracias, Madeleine. ¿Alguien más quiere decirle algo a Madeleine acerca de su tema? Quizás eso va a despertar otras cosas que necesitamos insertar y considerar. Buenas noches. Buenas noches, Mariluz. Sí, hay algo que quería focalizar con respecto a eso y es un tema excelente para ser conversado. Qué bueno que Madeleine tocó ese tema porque nos encontramos en el testimonio con personas constantemente de esa situación, Entonces, a mí me ha acontecido algo muy interesante, porque aquí básicamente en Brasil las personas gustan mucho de conversar tranquilamente, pausadamente, ¿no? Y a veces me encuentro con grupos de jóvenes hablando ese tema, ¿sí? Y esas personas así que tienen problemas de homosexual y todo lo demás, no consiguen llevar un diálogo armonioso, coherente junto con los cristianos. Ellos inmediatamente se irritan y difícilmente llegan a una coherencia que tenga un senso común.
Entonces, una vez estaba con una niña católica y él vino a nos convidar acerca de un libro de la historia de los negros, ¿no? Que había que respetar los negros, las negras, porque eran personas también. Entonces la niña dijo, ¿no será mejor ser todo mundo amigo y dejar de lado ese tema? En aquel momento él empezó a hablar otra cosa, dice, ustedes no se metan con nuestros principios, no tienen nada que ver con nuestros pensamientos, estas ideas son nuestras, y si ustedes se meten con nuestros pensamientos, ustedes pueden ir a la cadena, a la cárcel. Entonces se creó un ambiente tremendo en aquel momento, mas nosotras las dos estábamos muy tranquilas, quedamos observando a esa persona y no llegó a ningún tipo de acuerdo, de ningún tipo de resolución de por qué levantó la voz, por qué se irritó. Entonces yo siento que ese tema no puede, es difícilmente ser abordado por una de esas personas porque no tienen una raíz concreta ni siquiera con la propia familia, ¿no? Ellos totalmente eliminan la familia, como que la chutan, ¿no? Entonces ellos no tienen abuelito, no tienen tío, no tienen mamá, no tienen papá, no tienen nada. Entonces es muy difícil llegar a un diálogo recíproco. Una vez me encontré con uno de esos niños llorando, lágrima tendida, y yo me desesperé porque yo le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras tan desesperado así? Y ahí él me dice, mi enamorado me dejó y yo quiero me matar, yo quiero morir. Ah, qué bueno, yo le dije que te encontré, Dios quiere te hablar y te quiere dar un cariño muy, muy amoroso de un papá. Él le quedó me observando, yo le dije con todo cariño, porque uno quiere llegar al tema de ellos, ¿no? Uno quiere llegar a un diálogo, uno quiere llegar, sí. Más como él estaba en una situación terrible, terrible mismo, yo le dije, Dios quiere hablar contigo. Él quiere darte una respuesta con respecto a eso, porque Dios ama a todas las personas. Entonces, es muy bueno saber la historia, el desenvolvimiento, las opiniones de las diversas personas, porque ahí uno va a empezar a, a profundizar más el diálogo con esas personas, especialmente con esas personas que son humildes, porque hay personas que son humildes también, son bien humildes y reconocen, especialmente aquellos que tienen familias cristianas, ¿no? Dice, ayer me encontré con un niño que dice, yo no quiero hablar de ese tema porque yo soy homosexual, yo me relacioné con jóvenes y yo me siento muy suyo. Entonces yo le dije, me gustaría darte el principio divino para que lo pudieras escuchar. Entonces, ¿cómo es importante que uno pudiera practicar una manera de conversar tranquila, amorosamente con ellos? Si ellos consiguen conversar con nosotros, va a ser una grande victoria, tanto para ellos como para nosotros. Porque yo siempre pienso, el verdadero padre siempre dicen, tú no tienes que ir en contra de las personas, tú tienes que abrazarlas y entenderlas, hasta qué fondo la realidad de él aconteció aquel pensamiento, ¿eh? Como cuando abrazó a Kim Il-sung, yo encuentro increíble, más es algo parecido, es una energía parecida, ¿eh? Es una violencia, un impacto fuerte y uno tiene que encararlo con cariño, con cariño. Yo creo que ese cariño va a traer un mejor diálogo con esas personas, porque hay muchas personas de ellos que son gente buena y a veces pasó alguna violencia en su vida. Entonces, es una cosa bien fina de ser conversada y siempre uno no tiene que arrancar de ello, no tiene que arrancar, no tiene que hablar nada negativo, absolutamente no, más sí tratarlos como amigos para llegar a una conversación más amorosa. Yo creo que eso de amoroso abre un nuevo camino que ya Dios puede intervenir. Yo siento que esa parte ahí es muy importante. Muchas gracias, Mariluz. Me parece un punto bien importante también tratar, ¿verdad? Porque quiero decirles de que esa situación de confusión acerca
masculinidad y feminidad está presente en todos los niveles de la vida, en todos los estratos, en las iglesias, ahí va a estar el mismo problema. Es un desafío también para nuestro propio movimiento. Existen esas situaciones dentro de nuestro propio movimiento también. Así que siempre hay que abordarlo de una manera debida, de una manera amorosa, ¿verdad? Uno no está para odiar ni plantarse negativamente contra ninguna situación, sino más bien cómo abordarlo con amor hacia cada una de las personas. Entonces, Madeleine, tu comentario, por favor, también. Ya estamos casi digamos, deberíamos terminar, pero sí, adelante, por favor, con tu comentario. Sí, señor Rafael, yo quería compartir que yo estoy en constante investigación sobre este tema porque el entorno que nosotros tenemos en Madera, las personas a las que son cercanas a nosotros siempre están como buscando algo en lo que nosotros no estemos de acuerdo. Mm, Entonces, una chica dijo, yo soy bisexual y ¿qué va a pasar si tu hijo es así? ¿No? O sea, y nos enfrentan de frente, ¿verdad? Nos dicen, ¿qué va a pasar? Como diciendo, a ver, pelea conmigo, ¿verdad? Entonces, ciertamente uno tiene que tener un corazón de amor y todo, pero también tenemos que tener mucha claridad, ¿no? mm, De lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Y sobre todo fundamentar por qué lo queremos. No es porque nos dé la gana, sino es porque mm, está alineado a principios universales que tampoco nadie se lo inventó. Es así. O sea, no es que alguien vino y nos dijo así, no. Por eso es importante profundizar, estoy de acuerdo con la hermana Claudia, ¿no? En el principio divino y cómo de ahí cogemos elementos para responder sin problemas, sin nada, con amor, pero con verdad, ¿no? Aunque duela, la gente puede ofenderse, porque la gente se ofende cuando uno quiere hablar de la verdad, se ofenden, pero a nosotros no nos debe causar como temor de hablar la verdad, ¿no? Ya, eso es lo único que quería decir, señor Rafael, gracias. Ujú. Perfecto, también ese punto es correcto. Hay que decir las cosas como son, fundamentadas y todo, claramente. Eh, Estamos en una generación que se ofende muy rápidamente por nada. Hay cosas que ofenden y que hay que sobrepasarlas. También hay que aprender a eso, ¿no? También. Entonces, no tiene, es perfectamente bueno. Claudia, hacía un comentario si la habíamos entendido. No, perfectamente, Claudia. Te entendemos perfectamente, igual a Mariluz, igual a todos los que han participado. Este, Creo que el tema da para bastante. Se me ocurría durante la exposición y las preguntas que sí, el principio divino no es solamente una enseñanza absolutamente espiritual, entre comillas, como le llamaría mucha gente. Lo que los padres verdaderos nos han enseñado ha sido una idea de quién es Dios, de qué es el hombre, es un entendimiento antropológico de nuestro ser. Por eso cuando me preguntan, ¿qué cosa es el hombre para ti? Entonces tengo argumentos para decir qué es el hombre desde mi punto de vista, ¿verdad? Un ser fundamentalmente espiritual, pero que vivió durante un tiempo aquí en esta tierra y que tiene tal y tal características, ta, ta, ta. Es decir, da un entendimiento completo de lo que es Dios, de lo que es el hombre, de lo que es la creación y cuál es la relación entre nosotros. Todo eso se puede desmenuzar en diferentes formas, ¿verdad? De explicación, y Madeleine está abordando un tema que puede clarificar, y estoy seguro, puede clarificar el principio divino a muchísima gente. También, abordando esa perspectiva, se puede clarificar mucho o reforzar el entendimiento religioso que nosotros tengamos también. Poner las cosas claras. Bueno, hay mucho de qué hablar. Eh, vamos a... Vamos a concluir por ahora, con pena, porque tendríamos que hablar toda la noche, pero no se va a poder. Así que sigamos trabajando en eso, Madeleine. Voy a ver si puedo aportar también de mi parte algunas ideas, algunos puntos allí. Ah, Mientras habla la gente, a mí se me va haciendo esquemas en la cabeza, entonces surgen nuevas charlas. Ok, entonces, muy bien. Acaba de entrar Monoca, que es Mónica, pero se ha equivocado al tipear. Bienvenida. Pero estamos casi despidiéndonos.
Muchas gracias por su participación. Oh, Creo que Dios va a trabajar muy, muy bien con cada uno de ustedes. ¿Ok? Ay, Dios. Yo creí que era que a las 8. Así es, fíjate. Fíjate, mucha gente se equivoca de que comenzamos a las 8. Miércoles es a las 7. Una canción, una presentación de inteligencia artificial al comienzo del programa decía, nos vemos a las 7 p.m. Así una combinación de español con inglés. Nos vemos a las 7 p.m., decían. Ok. Buenos, entonces nos estamos comunicando. Gracias a todos por su parte, por su participación. Un abrazo. Sigamos aprendiendo juntos. Es bonito, ¿verdad? Reunirse para aprender juntos. Ya. Entonces así podemos aportar mejor a los demás también. Gracias. Gracias, Gracias. señor Rafael. Espero que tu esposa ya tenga mejorado, regresado a la casa. Ya está en la casa y está mejorando, está haciendo sus ejercicios poquito a poquito. Es como aprender a caminar de nuevo. Pero ya, todo, muchas Ay, gracias sí, por todo. doctora. Que todo vaya bien con ustedes también. Gracias por sus oraciones. Gracias. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Ok, cuídense mucho. Muchas gracias, Madeleine. Gracias a todos. Gracias, Madeleine. Gracias. Muy buen trabajo, Madeleine. Gracias, Excelente. Panamá. Gracias, Brasil. Gracias para todos que se conectan. Costa Este, Costa Oeste, Latinoamérica Unida. Gracias, señora Elisenia, Es- es- Alfonso. Esto está grabado y lo podemos compartir, así que da para conversar mucho más. Yo muy agradecida porque yo creo que esta es la manera de aprender. A mí no hay nada mejor que seguir aprendiendo. Y agradezco a Madeleine de verdad, porque la única manera de poder tener argumentos es seguir aprendiendo, si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? No podemos cerrarnos así con ideas simplemente sin argumentos. Tenemos que tener argumentos y con confianza, con amor, todo junto. Gracias, familia. Nos Muy vemos bien. mañana. Nos vemos. Gracias, Madeleine. Gracias. Madeleine, saludos a tu familia, Madeleine. Muy bien. Saludos. Sí. Experiencia muy buena. Gerabagisinan, Saranjaseyo, Kansa Hamnida. Hasta mañana por la mañana. Tengan linda noche, que descansen. Adiós. Ujú.